Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Vamos a empezar el día de hoy nuestras labores académicas. Bien, vamos a precisar algunos aspectos que son muy importantes dentro del quehacer de la vida, de lo que es la investigación en historia y geografía. Siempre el día de hoy debemos terminar y también ver cuándo va a ser la fecha del examen, ¿no? Puesto que ya estamos finalizando la primera unidad. Entonces, hay necesidad de evaluar y también ya nos están pidiendo y hay que ingresar las notas correspondientes a esta primera unidad. Entonces, esta primera unidad termina el día 25, o sea, esta semana, ¿no? Entonces, sábado, domingo, hay que ingresar las notas. Entonces, de todas maneras, tenemos que cumplir con las directivas que nos hacen llegar de la facultad. Bien, entonces, dicho esto, la última clase habíamos hecho en torno a lo que viene a ser la periodificación de la historia a nivel de la historia universal, ¿no? Entonces, también hay que conversar un poco en lo referente a lo que es la historia del Perú. No nos olvidemos, la historia del Perú tiene otra característica, otra naturaleza, y, y hay que siempre tomar en cuenta algo que nos dejó un pensamiento muy interesante de José Carlos Mariátegui, ¿no? La historia de los pueblos no es calco y copia, ¿no? Y claro, no es calco y copia. O sea, cada pueblo hace su historia. Cada pueblo tiene su propio desarrollo cultural, ¿no? Entonces, en esa medida hay que tener muy en cuenta esto. Entonces, las características propias de la historia del Perú tienen otra naturaleza, ¿no? Claro, hay que hacer un cuadro comparativo, sí se puede hacer un cuadro comparativo, ¿no? Entonces, saber qué es lo que ocurre en el Perú y qué es lo que ocurre en el mundo, tomando en cuenta siempre las etapas que hemos precisado dentro del contexto de la historia universal. Las que ustedes vean por conveniente, y las tres que hemos hecho no son las tres las únicas, hay otras más que existen, ¿no? Y ustedes las pueden tomar si gustan, si ven por conveniente discernir de que ese es lo más correcto, perfecto, a buena hora. Entonces, lo único que hay que tener muy en cuenta eh, propiamente es el mensaje o la doctrina que maneja, saber dominarlo, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, manejan por un carácter tradicional, o si gusta, ustedes lo manejan a través de los modos de producción. Pero para manejar los modos de producción siempre les recomiendo primero leer el materialismo dialéctico histórico para que puedan interpretar correctamente a través de los modos de producción, ¿no? Si ustedes manejan a través de la religión, en este caso a través de la doctrina cristiana, también háganlo, porque bueno, ahora ustedes son cristianos, ¿no?
¿Y por qué no lo pueden hacer la historia universal o la historia del Perú a través de ese contexto? Sí, lo pueden hacer, sino que el problema es saber identificar y posicionarlos correctamente en cada uno de ellos. Entonces, en el Perú tenemos lo siguiente, ¿no? Historia, periodificación de la historia del Perú. Entonces, en esto yo simplemente les voy a dar a conocer algunos aspectos o detalles que son muy importantes. Tenemos varios aspectos que nosotros podemos mencionar, ¿no? Uno de ellos, como por ejemplo, ustedes seguramente conocen a Jorge Basadre, ¿no es cierto? A Jorge Basadre Grossman. También ustedes seguro conocen a Gustavo Pons Musso, ¿no? Y así entre otros autores que tienen una forma de periodificar la historia del Perú. Estoy seguro que cada uno de ustedes perfectamente lo conoce y deben estar haciendo una retrospección a ver cómo divide la historia del Perú Jorge Basadre Grossman, cómo lo divide Gustavo Pons Musso. Gustavo Pons Musso tiene un librito que se llama Historia General del Perú, ¿no? E incluso este libro ha salido, pues, como quien dice, en una miniatura, ¿no? O sea, lo han reducido incluso una miniatura que nosotros no podemos llevar en el bolsillo si es que nosotros queremos repasar el contexto de la historia del Perú, ¿no? Entonces, ¿a cuántos lo están vendiendo? Lo están vendiendo a un solo. No sé dónde se estaban vendiendo acá en la esquina uno con Tacna, con Girón Teustua, ¿no? En la esquinita, pero ahora creo que ya no están vendiendo, creo que es una polería, no sé qué tantos, pues. Ahí en esa librería estaba pues este librito chiquitito para bolsillo, quien desea pues llevarlo y aprender durante el viaje, paseo, etcétera, ¿no? Entonces, Gustavo Pons Musso es historiador, ha sido profesor de historia de la Universidad de San Marcos, ha sido rector de la Universidad de San Marcos, entonces un connotado historiador, ¿no? Y ustedes ya lo que ya no vamos a hablar mucho de Jorge Basadre Grossman, ¿cierto? Que también tiene otra característica muy especial. A ver si alguien me dice, a ver, estamos todavía dentro del contexto de la primera unidad. ¿Quién desea seguir sumando un poco más? A ver, ¿cuáles son las etapas que divide Jorge Basadre o Gustavo Pons Musso? ¿Alguien me puede decir? A ver. Militarismos y civilismo. No. Tienes que tener en cuenta, Hugo Torres, todo el proceso de la historia. ¿Desde qué momento se hace historia en el Perú? A ver. Entonces, Perú independiente y Perú dependiente. Tampoco, no es eso. Autónomo, autónomo, dependiente e independiente. Tampoco. ¿Cómo no vamos a Profesor, en la época de la República, la prosperidad del guano y la crisis económica hacendaria en la que Chile.
Mm, a ver, a ver, a ver. A ver, un poquito mejor, piensen, a ver, por favor. Un poquito mejor, mucho mejor. A ver. Este, más o menos, pero a ver, sincroniza bien. ¿Ya? Sincroniza bien. Vean, ya ven una retrospección mucho mejor, ¿no? Entonces, entonces, tienen que tomar en cuenta, a ver, cómo nosotros, como hemos dividido la historia universal o como se ha llegado a periodificar, entonces tenemos que también tener en cuenta, a ver, cómo periodificamos la historia del Perú, ¿no? O cuáles serían las etapas en las cuales nosotros las tomamos en cuenta, ¿no? Y bastante está, ustedes van a encontrar en el Internet, ¿no? Bastante, no hay ningún problema. Entonces, hay que tener solamente en cuenta, ustedes como profesores de historia, un poquito más de interés, un poquito más de inquietud, un poquito más de inteligencia para poder discernir esto, ¿no? Existe bastante. Entonces, Jorge Basadre y Gustavo Pons Musso consideran las siguientes etapas de la historia. Pues ya tenemos, un colorcito. Vamos a utilizar este, que la más resalta. Pre-Inca, Inca, que tenemos descubrimiento, conquista, reinato o colonia. Acá tenemos lo que se llama la emancipación y tenemos lo que se llama la así. Ahí tienen ustedes, ahí se los presento. Y ustedes perfectamente conocen esto. A ver, todos los que han hecho su práctica en historia del Perú, ahí tienen, ¿no? Esto yo se los presento, esto existe en Internet, ¿no? Solamente hay que identificarlo, ¿no? Es un proceso de división de la historia de carácter tradicional, ¿no? De carácter tradicional. Es decir, de que se ha caracterizado esto propiamente y posteriormente ha sido modificado, ¿no? Posteriormente ha sido modificado. Entonces tenemos pre-Inca, Inca, descubrimiento, conquista, virreinato, emancipación y república. ¿Ya ves? ¿Sí o no? Ahora sí estoy seguro de que ustedes han hecho una pequeña retrospección y han dicho, ¿cómo? ¿Cómo nos hemos olvidado de eso? ¿No es así? Entonces tómenlo muy en cuenta, ¿no? ¿Quiénes llegan a dividir así la historia? ¿O quiénes consideran las etapas de la historia que deben ser así? Ya les he dicho, es Jorge Basadre Brodmann y tenemos Gustavo Pons, Musso, ¿no? Dos connotados historiadores que tenemos. Hay otros más. Hay otros más, Antonio Guevara Espinosa y entre otros más vamos a encontrar esto, ¿no? Vamos a encontrar esto.
Entonces, tiene una naturaleza propiamente nuestra historia. ¿No? Entonces, los que lo leen, los que han leído, porque vas a ver, ojalá que lo lean, usted sabe que ni siquiera lo han leído, entonces pueden visualizar esto. Gustavo Musso también, libro, es un libro pequeñito, ¿no? Eso por ahí lo tengo, pero no sé dónde lo he puesto para mostrar. Es un pequeño libro, pero es todo un libro grande, pero lo han sistematizado tan pequeñito, esto lo vamos a decir en pequeña proporción, pero es un libro grande, historia general del Perú, ¿no? Que normalmente uno se lo puede llevar en el bolsillo, ¿no? Entonces, ahí les digo, y eso es lo que les estoy precisando. Ahora sí yo les digo, a ver, ¿cuándo empieza la etapa pre-inca? A ver, ¿en qué momento? ¿Con qué hecho histórico? Un Manco Cápac. Con Manco Cápac. Estamos Ah, no, hablando del no. pre. Con la cerámica, profesor. Con la cerámica. A ver quién se gana un punto. A ver, estamos Chavín, a profesor, puertas ya Chavín. de. Con Paca y Casa. ¿Quién? Concechín. Está bien, para acá hay casa. ¿Eh? ¿Quién ha precisado eso? Yo, profesor Jesús Vladimir. Ah, Jesús Vladimir. Muy bien, te ganaste el punto. O sea, tenemos que tener en cuenta, esto ustedes tienen que ser bien. Miren, acá tenemos. La historia se inicia con quién? Con el primer hombre que se ha encontrado en el Perú, con la llegada del primer hombre, que viene a ser Paca y Casa, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí se inicia la historia, o sea, con este personaje, con ese personaje. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta en esto que ustedes, cuando digan, las etapas del extraño, ¿cuándo empieza la historia del Perú? ¿Con qué hecho se inicia? Con la llegada del primer hombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el primer hombre? Paca y Casa. Entonces, estamos hablando de ¿cuántos años más o menos? A ver, ¿cuántos años? Aproximadamente ¿cuántos años? ¿Te acuerdas, Jesús Vladimir? 20.000 años. Muy bien, claro. Ese es un aproximado, ¿no? Un aproximado de 20.000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Antes de Cristo o antes de nuestra era. Pues claro, algunos también dicen, bueno, 18.000, algunos dicen 22.000, etcétera, pero le sacamos un promedio de 20.000. ¿Por qué? Porque no hay evidencias exactas del año, pero sí lo que nos muestra son algunos aspectos que son muy importantes, ¿no? Ya, muy bien, entonces 20.000 años se inicia lo que es la etapa pre-inca. Y toda esta etapa corresponde a sus características, son eminentemente el desarrollo de las culturas pre-incaicas, ¿no es cierto? De las culturas pre-incaicas. Entonces ahí tenemos, a ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? A ver, ¿cuáles son las culturas pre-incaicas? A ver, 5, a ver, rapidito, a ver, rápido, a ver. Chavín, Paracas, Es mi Mochica, carrera. Chimú, Nazca, Me falta uno. Tiahuanaco, Huari, Caral. Chachapoyas. Está bien. Muy bien, doctor. Te has ganado un punto.
Así rapidito tienes. Entonces, todo eso es pre-inca, pues. ¿Y cuándo empieza la etapa incaica? A ver. 1200. Eso no empieza en 1438. A ver, Lali, dime a ver, un poquito más despacio, a ver. ¿Qué Mil año? cuatrocientos treinta y ocho. Bueno, ahí se inicia la civilización incaica. Ahí empieza 1438. Dice, a ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. O sea, entre 1100 a 1200. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más da un poco más o un poco menos? A ver. Vamos a rápidamente a ver en esto. Hay que ser precisos, no tan precisos, porque tampoco la historia nos dice, ¿no? Exactamente cuándo ha sido esto, ¿no? Entonces estamos trabajando con aproximaciones, ¿no? Aproximaciones. No es un exacto una fecha, ¿no? Entonces, con tal hecho y en tal año. El hecho sí se conoce, pero el año exactamente no se conoce. Y el hecho nosotros conocemos, pero como un aspecto de carácter mitológico, tampoco se refiere objetivamente, ¿no es cierto? O sea, la naturaleza propia de la historia, en este caso, es de carácter mitológico, ¿no? Bien, entonces vamos a tomar un promedio de 1200 después de Cristo, ¿bien? Después de Cristo. Después de Cristo. ¿Cuál es el hecho? A ver, ¿cuál es el hecho? Rápido. ¿Con qué hecho? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cuál es el hecho con que se inicia la etapa incaica? Fundación de ¿Cuál es el Manco hecho Cápac. histórico? Claro, exacto. Eso fue cuando Manco Cápac funda el imperio de los incas. Hace rato no lo estoy diciendo, tiene una naturaleza, un carácter mitológico, ¿no? Casi mitológico. Por eso es una leyenda, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Todos conocemos, ¿no? Y también hay otra leyenda, ¿no es cierto?, de los hermanos Ayer también. Entonces, esta etapa o esta parte de la historia se contextualiza quizás desde un punto de vista de carácter mitológico, pero que también hay veces la historia, dice, ¿no? Básicamente es cuando los pobladores del altiplano, ¿cierto? En este caso los aymaras, etcétera, otras culturas, han sufrido pues una enorme sequía, ¿no? Una enorme sequía aquí en el altiplano. Entonces han bajado, ¿no?, a zonas interandinas, se llama, zonas interandinas, en este caso Cusco, o sea, los valles del Cusco, ¿no?, donde han encontrado propicio para poder vivir, ¿no es cierto?, porque ya no podían soportar aquí la enorme sequía que se había dado pues en el altiplano. Entonces, a eso más o menos dicen, pues bueno, algunos intérpretes en la historia, ¿no? Eso se llama un aspecto de carácter de analogía, ¿no? Bastante se utiliza la analogía en la historia, ¿no? Entonces, ¿para qué pasar una comparación de hechos, ¿no? Podemos comparar. Bien, entonces más o menos ahí. Y vayamos rápidamente a ver, ¿cuándo se inicia el descubrimiento?
A ver, profesores de historia, mire, ya están en vísperas de ser profesores de historia. Y una simple etapa que es el descubrimiento, no podemos. Segundo viaje de Pizarro, profesor. Segundo viaje de Pizarro. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver. Sí, es el segundo viaje, 1492. Muy bien, muy bien, Wilmer. 1492, prácticamente con la. ¿Qué? ¿Con mucho? 1492. O sea, ¿con qué? Siempre después de. Todo va a ser ya después de Cristo, ¿no? Después de Cristo. Es el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América. Desde ahí se comprende el descubrimiento propiamente. Y después poco a poco, claro, va llegando, ¿no? Porque Colón en su mano jamás había pensado que ha descubierto un nuevo continente, ¿no? Él estaba bien seguro de que ha llegado a la India. Cuando en su tercer viaje llega, ¿no es cierto? Ya propiamente a tierra firme, en este caso al mismo continente, y donde llega a las orillas o a las costas, que hoy es el territorio de Venezuela. Entonces se encuentra con la desembocadura del río Orinoco, ¿no? Y Colón dice, pues por fin llegué a las Indias. Ah, este es el famoso río Ganges, ¿no? Porque ahí el río Ganges es famoso en la India, que también tiene su desembocadura, pues, en Oceanía, ¿no? Entonces, dice, llegué por fin. Llegué a las Indias y convencido de que llegó a las Indias, ustedes saben que ha muerto, ¿no es cierto? Pero hubo una confusión, ¿no? No saben que llegó a un nuevo continente y realmente, y eso impulsó de que, bueno, se susciten otros viajes menores, pues se llaman viajes menores, que han plasmado prácticamente el descubrimiento, pues, de lo que es el continente que hoy lo conocemos como América, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el Perú? Entonces, en esa medida hay que tomarlo en cuenta. ¿Dónde se inicia a partir de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón? ¿Ya? Desde ese hasta que Pizarro llega a descubrir objetivamente el imperio incaico. Entonces, toda una etapa de descubrimiento, ¿no es cierto? Poco a poco han ido avanzando, ¿no es cierto? Poco a poco. Hubo algunos que tuvieron la oportunidad, pero no pudieron llegar. Como por ejemplo, tenemos a Alonso de Ojeda, que podía ver, porque el rey sí le autorizó para que pueda conquistar todo lo que es la zona sur, pero finalmente fracasó. Y así hubo otros, entre otros, que van a llegar. Ahí tenemos como, por ejemplo, a Balboa también, ¿no es cierto? Que descubrió el Mar del Sur. Pudo avanzar un poco más, pero lamentablemente lo mataron por el egoísmo. No querían que él llegue pues, a las tierras del oro, ¿no? Y lo mataron, ¿no? Entonces, así entre otros existen. Todos se llaman los famosos viajes menores, ¿no? Todos se llaman los viajes menores, ¿no? Bien, entonces, ahora tenemos, ¿cuándo se inicia la conquista del Perú? Eso más no me van a decir que no saben, ¿eh? En ¿Cuándo se empieza? 1532. Muy bien, 1532. 1532. Con la llegada de Pizarro a Cajamarca, ¿no es cierto? Y lo tomó prisionero a Atahualpa. ¿Y cuándo empieza el virreinato? A ver, 1542. ¿con qué hecho?
con Blasco Núñez de Vela. ¿Qué dicen ustedes? A ver, a ver. A ver, a ver. Francisco Núñez de Vela llegó a gobernar, ¿o no? Ah, lo decapitaron. Lo decapitaron, pues, entonces no empieza pues con él el virreinato. ¿No? Porque lo decapitaron porque quiso poner orden y bueno, pues los españoles estaban acostumbrados a hacer lo que les da la gana, ¿no es cierto? Pero con el Ahora ellos primer querían seguir virrey, haciendo lo que les da la gana, que no. A ver, alguien otro, a ver. A ver, Wilmer, a ver. creo que empieza con el primer virrey Toledo. ¿Cuál es el primer virrey? A ver. Inicia con Tenemos que Vasco Núñez entender de esto. Vela en 1500. Lali, a ver. ¿Con qué virrey? ¿Con qué virrey me Blasco dice? Núñez, Me dice lo mismo. con No, es Blasco lo Núñez de mismo que ha Vela. dicho. No, es lo mismo que ha dicho tu compañero. No. A ver, a ver, a ver. O sea, aquel virrey que llega a instaurar verdaderamente él el virreinato. O sea, quien pone orden, quien trae nuevas normas y, en Toledo. cierta forma, pues, muy bien. ¿Quién ha dicho Toledo? A ver, Yo, Jesús Vladimir. a ver, ¿quién ha dicho? Entonces, hay que tenerlo Yo, en cuenta. profesor. Francisco de Toledo, ¿no Toledo. es cierto? No, Francisco de Toledo. Desde ahí vamos a considerar. ¿Y cuándo llega Francisco de Toledo? A ver, Jesús Vladimir, a ver, complétalo, a ver. Profesor, la fecha exacta me he olvidado. A ver, alguien le ayuda, a ver, alguien le ayuda. A ver. Porque ya se conoce, ya sabemos cuándo llegó. Pues ya no tenemos probabilidades de estar diciendo una aproximación. No, ya tenemos fechas exactas. Sería 1500, profesor. Por 1500, pero 69, si no me equivoco. no adivinemos. Seamos precisos, exactos, a ver. Ya no tenemos por qué adivinar. 1569. 1569. A ver, vamos a ver. 1500. Pues con esto se inicia lo que es la colonia. Y es incluso Francisco de Toledo es el que va a poner orden. Y también es aquella persona que va a propiamente poner fin a las sublevaciones del Imperio Inca, ¿no es cierto? Es el que va finalmente a hacer capturar a Tupac Amaru primero, ¿cierto? Y con ello pone fin a la etapa de la resistencia incaica, ¿no es cierto? Entonces es un personaje muy importante en el contexto de la historia colonial. Entonces hay que tener muy presente. Ustedes son profesores de historia. ¿Eh? Bien. ¿Y cuándo se inicia la emancipación? ¿Cuándo se inicia la emancipación? Chicos, hay que leer y a veces se han olvidado. Han hecho ustedes cursos íntegros, han hecho de esto, ¿no? ¿Qué está pasando, chicos? A ver. No están leyendo ustedes.
Pero, se inicia con el grito de Tacna, ¿no? En 1811, antes de Tupac Amaru, creo. Pero bueno, la historia lo considera a Tupac Amaru precursor. No, pero en sí mismo lo que tenemos que tener es, toda esta etapa, algunos historiadores lo reconocen a partir de Tupac Amaru, entonces decimos a partir de 1780, ¿no? 1780. Eso es. Pues yo les decía cuando les hicimos el curso, son 44 años. Entonces, 44 años es esta etapa. Solamente 44 años, pues la más chiquitita de planetitos. ¿Por qué? Porque es 44 años, ¿no? Empieza en 1780 y termina en 1824, exactamente 24. Acá dice con la revolución de Tupac Amaru, exactamente, muy bien, Janet. Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta, ¿cierto? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Los otros aspectos, los otros movimientos indígenas, fundamentalmente han destacado por ser movimientos en desestabilizar el sistema. Por eso decimos, jamás los incas propiamente han dejado gobernar en forma pacíficamente a los españoles. Han estado constantemente en un proceso de hostigamiento. Es decir, por eso decimos, los incas jamás han servido de rodillas a los españoles, permanentemente. Y eso todo eso lo hemos visto en el proceso de la historia de la emancipación, todo un conjunto de movimientos, ¿no es cierto? Entonces, eso es. ¿Y cuándo se inicia la República? A ver, profesores, a ver. En 1821. Dice 1821. San Martín. San Martín. A ver, estoy con profesores de historia. Acá Bueno, dice en Janet en 1824. 24, ¿no? Con la batalla de Ayacucho. Con el primer presidente Ribagüero, ¿verdad? De saber, muy bien, Janet, 124. A ver, ¿qué dicen los demás? Ahí tenemos Ribagüero. También tenemos a la mar. A ver, ¿qué dicen? A ver ustedes. No, estamos, claro, Betsaida está perfecta. En 1820 en el norte primero se independizaron, perfecto. Lo que estamos pidiendo es cuándo verdaderamente se inicia la república en el Perú. Son etapas, efectivamente, Betsaida, que tenemos que tener en cuenta. Dice 1821, con la proclamación, prácticamente se pasó de frente a la república, no, ¿cierto? No, todavía no. Había Primera una inestabilidad. Brunel en 1824. Claro, coincides con Janet, 1824, perfecto. Pero ¿cuándo, con qué personaje se inicia verdaderamente la república? A ver, tenemos que tener muy en cuenta eso. Ustedes son profesores de historia, a ver, ¿cuándo? Porque llega San Martín, lo proclaman como protector y todavía no empieza, pues, ¿no es cierto? Pues hay una inestabilidad, porque todavía el ejército realista no había sido derrotado. El ejército realista todavía hacía su presencia todavía en el Perú. Es decir, había todavía presencia, en este caso, de quienes gobernaban la colonia, no querían soltar todavía. Por eso es que se va a buscar y dice, vamos a pedir apoyo, no, o voy a pedir apoyo a Bolívar.
¿no? Y Bolívar prácticamente casi le dice, pues yo no te puedo apoyar, porque tú tienes otras ideas, yo tengo otras ideas, así que te puedo dar unos cuantos hombres, ¿no? Entonces, por eso es de que San Martín finalmente decide pues a retirarse, ¿no? Mejor hazlo tú y yo me retiro, ¿no? Porque el Perú no estaba todavía, pues, como quien dice, con una verdadera independencia. Claro, formalmente se proclama pues en 1821 el Perú libre, etcétera, y sobre eso se va acentuando los hechos históricos para consolidar eso, ¿no? Y no se había consolidado todavía. Recién se consolida la emancipación en 1824 con la batalla de Ayacucho, donde se firma definitivamente la capitulación en que los españoles se retiran del Perú, ¿no? Se retiran del Perú. Pero a cambio de que no nos retiremos, nos van a pagar. Y si ellos han venido por su propia cuenta, ¿y por qué tenemos que pagarles para que ellos se vayan? Pero lamentablemente, pues está así el documento, ¿no? Tuvieron que pagarlos para que se vayan. Y los que se quedan se respetaban sus propios derechos y sus bienes, tal como estaban establecidos en el Perú. Entonces, por esa razón es de que lamentablemente los criollos son los que salen ganando. Ellos se quedan como si nada hubiera pasado, ¿no es cierto? Para los indígenas absolutamente no hay nada. Entonces eso es, pero que el hecho es cuándo, desde qué momento empezamos la etapa de la República, ¿no? Cuando efectivamente decimos sí. Entonces fue con el primer presidente constitucional del Perú, Torre Tagle, a ver, ¿qué dicen los demás? Acá yo sé que estoy con Rivabuelo y con el gobierno de la mano. A ver. Algunos dicen 1824, algunos dicen 1825, ¿verdad? ¿En cuál de ellos, verdad? Entonces, hay que seguir leyendo. Entonces, fue con el primer presidente constitucional del Perú, Torre Tagle, ¿verdad? ¿En qué momento ocupó Torre Tagle, verdad? Entonces, nos queda analizar esta parte de la historia, chicos. O sea, tienen que analizarlo, ¿no? Tienen que definir bien. Hay dos contextos muy importantes en los cuales ustedes tienen que definirse. Son profesores de historia. Pues como por ejemplo, esa costumbre que se ha hecho, porque no está en la Constitución absolutamente nada, como por ejemplo se hace la transmisión de mando, ¿no? Que el Congreso entregue, como por ejemplo la banda presidencial, ¿no? Desde ahí se hizo una costumbre, ¿no? Como por ejemplo ahora dice de que, bueno, si gana Castillo, la banda presidencial ya no lo va a recibir en el Congreso, sino se van a trasladar prácticamente a Ayacucho, a las Pampas de la Quima, donde ahí va a recibir la banda presidencial si es que gana, ¿no? Si no gana, bueno, se va a seguir repitiendo la tradición que se ha instaurado desde aquel entonces, ¿no? Entonces hay mucho que analizar, chicos. Tienen que leer y empezar a analizar, ¿no? ¿Qué tiene que ver Ripagüero, Torre Tagle y el general Lamar?
Vamos a ver desde estos tres personajes analicen ustedes a ver quién es el que verdaderamente empieza con la etapa de la República, ¿no? Pues tienen para analizar mucho. Entonces, chicos, no se queden ahí, están divagando. Entonces, no merecen ser profesores de historia todavía, ¿no? No merecen. Yo creo que nos podemos quedar un semestre más, ¿no es cierto? Para que ustedes lo lean, analicen y acentúen bien, ¿no? Fundamentalmente en este contexto es uno de ellos. Ahora vamos a ver otro contexto rápidamente, ¿ya? Tenemos hace rato, si es alguno de sus compañeros, ¿no? Haciendo una mención propiamente. Y es uno de los historiadores muy connotados, hace poco nos ha dejado, pues, prácticamente. Perú autónomo y Perú dependiente, ¿no? Perú dependiente. Solamente divide en dos etapas. ¿Quién es el personaje que divide esto? A ver, ¿quién es el historiador? A ver, ¿quién es el historiador que divide solamente en dos etapas? Perú autónomo y Perú dependiente. Pablo Macera. Pablo Macera. Muy bien, Pablo Macera, muy bien, efectivamente, doctor. Entonces, esto nos divide propiamente, se refiere a Pablo Macera. Pablo Macera nos narra o nos analiza la historia desde un punto de vista de carácter de los modos de producción. Es el único historiador que tenemos en el Perú, ¿no? Pero para leerlo a Pablo Macera, realmente tienen que tener muy en cuenta qué son los modos de producción, ¿no? Entonces, no es leer cualquier libro de Pablo Macera, hay libros que ha sacado para educación secundaria, no, sino las que tienen que leer son aquellos libros, son 4 tomos, tratados de historia del Perú, son 4 tomos. Si ustedes leen esos 4 tomos, van a discernir esto, ¿por qué? Porque él considera de que el Perú solamente tiene dos etapas, el Perú autónomo y el Perú independiente. Y siempre acabamos a decir, ¿y cuándo se define el Perú autónomo? Siempre va a ser, vamos a ver otro colorcito, vamos a utilizar, ya. Siempre 20.000 años antes de Cristo, normalmente con la presencia del primer hombre, ¿no? Con la presencia del primer hombre, que es Pacaicás, hasta 1532, con la llegada de los españoles. Entonces ese es el Perú autónomo, es decir, comprende las etapas pre-inca, inca, descubrimiento y parte de esto, ¿no? Esa es su forma de ver. Y él lo ve, como les digo, analizando desde el punto de vista del carácter de los modos de producción. Entonces él se pone a analizar, dice, el Perú
tuvo un desarrollo autónomo, o sea, propio, ¿no? Impulsó el desarrollo cultural, fue por, ¿qué se llama? Eminentemente de carácter, la esencia misma de nuestra cultura, ¿no? Entonces, las culturas pre-incas, inca, la civilización incaica, etcétera, etcétera. Pero, dice, se interrumpe este desarrollo con la presencia de los españoles a partir de 1532. A partir de eso, pasamos a ser dependientes, dice, ¿no? Hasta hasta nuestros, hasta nuestros, hasta nuestros días. O sea, hasta nuestros días. Y parece que tuviese razón, porque al final, desde aquel entonces pasamos a depender de España, llegamos a la emancipación. Bueno, ahí interviene Inglaterra, pasamos a manos de Inglaterra, posteriormente pasamos a manos de los franceses, que nos creó un conflicto en la Guerra del Pacífico con Inglaterra, porque Inglaterra no nos quería dejar, ¿no es cierto? Entonces, de ahí pasamos a depender de los Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Dice, bueno, no es lo que pensamos, pero sí dependemos, ¿no? Mucha influencia en el quehacer político, económico, etcétera, ¿no es cierto? A través de la banca acreedora, o sea, a través del Fondo Monetario Internacional, ¿no? A través del Banco Europeo, etcétera, etcétera, quienes, en cierta forma, tienen intromisión en el quehacer de la vida política del Perú, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos deudas con ellos y ellos nos imponen qué es lo que nosotros debemos hacer en el Perú. Entonces, no somos un país, y Pablo Macer lo dice, ¿no? Efectivamente, no somos un país independiente, donde podemos hacer las cosas como nos ven y ganan nosotros, ¿no? Sino que estamos supeditados propiamente a los grandes países, aquellos que dominan y manejan, pues, la economía. Entonces, a través de los bancos internacionales. Entonces, eso es lo que nos dice, pues hasta el día de hoy seguimos dependiendo, ¿no? Y realmente seguimos. Ustedes se acordarán, por eso hay que leer, como por ejemplo, a ver, una pregunta, a ver, ustedes que son profesores de historia. Cuando el Fondo Monetario Internacional interviene en nuestro país, ¿cómo se llama el documento que se tiene que validar en el Perú, ¿no? Donde vienen todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, qué es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Obviamente que ningún presidente lo ha publicado. El único que lo ha publicado, lo hemos podido leer todo eso, fue en el primer gobierno de Fujimori. Lo publicó. Recuerdo bien claro y lo tengo hasta ahora, es en el diario La República, ¿no? Con todo un documento. ¿Cómo se llama ese documento? Alguien me dice, del 15 gana otro punto del día de hoy. ¿Quién se gana el otro punto? ¿Ves? ¿Cómo se llama ese documento? Constitutivo. A ver, un poco más despacio, a ver. Convenio constitutivo. Convenio constitutivo. A ver, ¿qué dicen? Más a ver.
ver, sigan pensando. A ver. Bien, se llama carta de intenciones, se llama, ¿eh? Grábenselo bien, se llama carta de intenciones. Pues esta carta de intenciones que nos manda el Fondo Monetario Internacional, todo eso, ¿no? Sugiriéndonos a que qué es lo que nosotros debemos hacer para poder, digamos, ser sujetos a un nuevo crédito o ampliación del crédito o etcétera, ¿no? Ah, ustedes están gastando mucho en educación. Ah, muy bien, tienen que cambiar la política educativa, ¿no? Decirle que la educación ya no es gratuita, deben de pagar los estudiantes universitarios. ¿Cómo en Perú se da el lujo de dar educación gratuita a quienes tienen, ¿no? Solamente debe ser la educación para los que no tienen. Entonces, ¿eso qué significaba? Privatizar la educación. Y eso se da, y eso se ha dado, ¿no? Incluso durante el gobierno recuerdo, siempre es de Fujimori mismo ha habido un congresista pro-fujimorismo, ¿no? Recuerdo que sí, plantearon cambiar la ley universitaria, ¿no? Y que los estudiantes no los dejaron, ¿no? No los dejaron. La presentación de esta ley iba a ser en Cusco. Yo estuve presente a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano en esa discusión y donde nos hicieron tiras los estudiantes, ¿no? Ahí iban a exponer, pues, recuerdo Velázquez Quesquey, había uno de izquierda y otro de Fujimori, no me acuerdo los nombres de los otros, pero sí de la pista de las que lo hicieron tiras ahí. No sé cómo se entraron los estudiantes, pero se entraron. Eso es la valentía, pues, de los estudiantes, ¿no? A pesar de que estaba protegido por la policía, por el ejército, ha sido en el Paraninfo Universitario del Cusco, que queda, pues, en la Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Armas, imagínense, pero no sabemos por dónde se han metido los estudiantes a la casona de la UNSAC, mejor dicho, de la Universidad de San Antonio Abad, ¿no? Entonces, vean a ver la forma de cómo está. Entonces, ahí se decide que los alumnos deberían de pagar. Pero se han movilizado por todo y nos han hecho tiras, ¿no? No sé cómo salí de ahí, pero para escapar de ahí, porque era, pues, un San Quintín, ¿no? Sálvese quien pueda salir de ese congreso que se había hecho para analizar esta ley universitaria presentada. Esa era la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Decía efectivamente por qué el Perú tiene que subvencionar a personas. Efectivamente está un poco también que hay veces hay razón, ¿no? Como los hijos de los grandes empresarios en el Perú, de los hijos de los militares, de congresistas, de grandes abogados, etcétera, tenían educación gratuita en la Universidad del Perú, ¿no? Y decía que ellos sí deben de pagar, ¿no? Pero en el Perú la constitución de la educación es gratuita para todos, entonces una contradicción, entonces, en eso. Y no solamente se vino en eso, sino que también se dijo de que hay mucho, que se llama mucho empleado público en el Estado, hay que despedir. Esta primera no cumplió porque se vino encima y iba a ser un San Quintín, o sea, es un problema social que se iba a ganar el gobierno, dijo mejor no. Nada, como Piñera desde su primer gobierno hasta la actualidad carga ese peso, ¿no? De haber que reformado la ley universitaria donde sea, pues, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy tiene problemas. Entonces, es un problema muy, entonces dijo, un poquito mejor no me gano
pleitos, mejor dejo eso. Pero sí cumplo con otros, como por ejemplo despedir a los trabajadores. Ha despedido una cantidad de trabajadores, ¿cierto? Por eso hoy los ministerios en las sedes regionales hay poquitito, ¿no? Poquitito, no pasan de 30 como de cultura, etcétera, ¿no? Y en otros ministerios, donde antes sí había pues más de 100, 200 personas que... Entonces sí ha despedido. Y finalmente han seguido un juicio al Estado, los que han sido despedidos, se han ido incluso hasta la Corte Internacional de la ONU, ¿cierto? Organismo Internacional para el Trabajo, y este organismo ha salido a favor de los trabajadores, que han tenido que ser repuestos, y quien lo ha estado reponiendo ha sido en el gobierno de Toledo. O sea, el gobierno de Toledo ha estado reponiendo nuevamente a los trabajadores, ¿no? Entonces es lo que se da, esas son las cosas. Entonces cuando nos dicen dependientes, y tienes razón, ¿no? Tienes razón. Como por ejemplo en eso también dice, no gastar mucho dinero en la educación. Entonces por eso los estados no inviertan dinero en la educación, porque les conviene al Fondo Monetario y a los que manejan la economía, dicen no, la educación a un lado, ¿no? Prefieren tenernos en el mundo de la ignorancia, cosa que siempre van a vivir de nosotros, ¿no? Van a vivir de nosotros, ¿no? Como estamos viendo actualmente en el quehacer de la vida política en nuestro país. Nos siguen considerando como ignorantes, como personas que no tenemos un nivel cultural, ¿no? Que seguimos siendo los mismos cuando llegaron los españoles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no es cierto? Rudos, miserables, indio, perro, cochino, o sea, seguimos siendo lo mismo, considerado por la clase burguesa del país, del Perú, ¿no es cierto? Por eso nos siguen tratando a serranitos, ¿no es cierto? Como Lourdes Nano dice, ahora van a gobernar los serranos, ¿no? ¿Qué tal personaje para ¿no? Tan miserable de expresarse de esa forma? Decirte que ahora van a gobernar los serranos. O sea, nos siguen considerando bajo ese nivel. Entonces, eso es lo que viene y ese es el resultado. Entonces, es el análisis que hace pues, Pablo Macera, ¿no es cierto? Para decir, y divides. Porque hay que conocer, chicos, hay que ustedes tienen que analizar para poder manejar. Yo veo de que ustedes manejan, se expresan, pero finalmente no lo pueden sustentar. Entonces, un profesor de historia tiene que saber sustentarlo cada uno de estos. ¿No? No es sencillo decir, bueno, pues la historia del Perú es la época en que y finalmente quién ha planteado de esa forma, no sabe. Entonces, pues, ¿dónde estamos como profesores de historia? ¿No? Entonces tenemos una última tercera que les voy a poner, y así vamos a encontrar varios, no solamente de esto. Esto también, para esto se apoya bastante con la forma de dividir la historia. Este historiador, ¿cómo se llama? Ahorita no me acuerdo, ahorita me acuerdo, le ayuda y toma en consecuencia cómo nosotros podemos tomar esta parte, ¿no? Se ayuda. Entonces, bien, vamos, sigamos a ver. Esta tenemos otra de estas. eh, Luis Alberto Sánchez. ¿Quién es Luis Alberto Sánchez? A ver, alguien me dice, a ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? A ver, ¿quién me dice quién es Luis Alberto Sánchez? Desde ya les digo, es un historiador, ¿cierto? Para que haga esto, tiene que ser historiador. Aprista, es aprista. Es aprista. ¿Qué más? Fue el primer ministro.
el primer ministro. A ver, sigamos a ver qué más. ¿Cuáles son sus obras? Como por ejemplo, las obras sobre historia. A ver. ¿En qué libro podemos encontrar esto? A ver. Y él divide de la siguiente forma. Acá. ¿Ya? Culturas prehispánicas, ¿no? Acá, época de la conquista, la época de la colonia, la época de la revolución y finalmente la época de la república. Sí, pues las etapas que considero, ¿no? Los años. Pero ¿en qué obra, en qué trabajo podemos encontrar esto? Porque te tiene que tener algún libro, no es solamente decir eso. ¿Y de dónde podemos leerlo, podemos analizarlo y tener pues en cuenta estos aspectos, ¿no? A ver. Coincido con Hugo Toss, ha sido un gran aprista, definitivamente. Generación de, ¿qué se llama? De Aya de la Torre, ¿no? Muy bien. Así es, ha sido profesor de Historia de la San Marcos, ¿no? Es historiador, ha sido rector de la Universidad San Marcos, ha sido primer vicepresidente del primer gobierno de Alan García, ¿no? Y ahí murió. Ahí murió. ¿Cuál es su obra? A usted se acordará. ¿Habrá alguien me dice aquí cuál es su obra? A ver. Nadie. A veces, chicos, estamos quedándonos. Se están quedando. Él escribe sus obras sobre lo que es historia de América. Historia de América tiene 13 a 14 tomos sobre historia de América. Y en eso nosotros encontramos esto encontramos. Y ahí, por eso dice, divide culturas prehispánicas, descubrimiento, ¿no? Dice, nosotros jamás. Descubrimiento se refiere a una cosa nueva. Nosotros hemos existido, dice, por lo tanto, él no está de acuerdo con la etapa del descubrimiento. Y así hay otros historiadores también dicen, no. ¿Cómo? O sea que los españoles han venido, nos han descubierto, nos han hecho nuevos hombres, ¿qué cosa? No, nosotros como cultura, como civilización, hemos existido. Lo único que han venido es a invadirnos. Así lo sustentan y así tenemos que entender la historia. Entonces, pues sí, nos han conquistado, sí nos han conquistado, dice, ¿no? Pero que nos hayan descubierto, no. El otro, la colonia, perfecto, la etapa de la colonia. Acá no dice emancipación, sino considera la etapa de la revolución. Pero ¿desde qué momento considera la etapa de la revolución? Una etapa de la revolución. Nos dice que consideran a partir de la, de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? De los Estados Unidos.
¿Cuándo se produjo la independencia de los Estados Unidos? A ver, rápido. ¿Quién se ganó un punto? 1776. Muy bien, 1776. Exacto. Los conflictos empiezan a partir de 1774, ¿no es cierto? Más conocido como el conflicto del té, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los británicos, los ingleses habían subido una serie de impuestos y una de ellas era el té y no quisieron comprar más y pues lo fondearon en el mar todo el cargamento del té. Entonces se empieza desde el conflicto del té o sobre la incidencia del té, también muchos dicen, ¿no? Entonces, desde ahí se inicia la revolución. Entonces, él considera desde ahí, imagínense, esa es forma de analizar de cada historiador. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y van a encontrar otros más. Esto no solamente, yo les voy a decir a grandes rasgos algunas cosas para que ustedes más o menos tengan idea. Y cuando encuentren ustedes así un proceso de periodificación, analícenlo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere expresar con señalar diversas etapas propiamente, ¿no es cierto? Entonces, empecemos a tomar muy en cuenta algunos aspectos que nos consideren, ¿cierto? Algunos aspectos que nos consideren. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta con todo esto es cómo ustedes estarán trabajando, porque supongo que están haciendo uso de esto, ¿no? Cuando uno dicta historia, hace uso de todo esto. Entonces, para investigar también tenemos que tener en cuenta, sino, ¿cómo investigamos, pues? ¿Cómo investigamos? Para hacer una investigación, yo diré, pues, tengo que ubicarme en una de las etapas, ¿no? De la historia. ¿En qué etapa voy a investigar? ¿O a qué etapa corresponde un hecho? O capaz encuentro, pues, una cerámica y digo, esta cerámica, ¿a qué etapa corresponde? ¿No es cierto? ¿O en qué etapa de la historia se fabricó o se hizo esta cerámica, ¿no? Entonces, siempre, de todas maneras, o en qué etapa se produjo el movimiento de Santos Atahualpa, y por qué. Entonces, siempre, de todas maneras, para poder investigar, tenemos que conocer esto. Pues no es una cosa aislada, una cosa que nosotros podamos tener, ¿no? Y para enseñar, también igualito. Entonces, para ambos casos, esto, lo dicho, el objetivo fundamental de la división de la historia se debe a dos cosas. Uno, ¿cierto?, para transmitir todos los conocimientos en historia. Y dos, para producir conocimiento, es decir, para investigar. Solamente por eso se llega a dividir o periodificar la historia universal o la historia del Perú, ¿no? Por lo demás, la historia es uno solo. Es uno solo la historia. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esas dos cosas. Uno con fines de carácter didáctico y otro con fines de investigación. Por eso se llega a periodificar todo y por eso cada historiador ve la forma de cómo periodificar y cómo podemos nosotros compenetrarnos en la investigación y también cómo compenetrarnos en la didáctica, o sea, para la enseñanza. Entonces, con esa finalidad se hacen estas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos. Entonces, ustedes como profesores de historia, seguramente ustedes van a combinar, porque hay muchos que combinan esto, ¿no? Bueno, yo veo, ¿no? Como en la facultad, eh, ¿cómo se ha dictado el curso? Una temporada se aquí como Perú autónomo y como Perú dependiente. Primer semestre en el primer año. El primer semestre Perú autónomo, en el segundo semestre Perú dependiente. Después lo cambiaron, no, vayamos, ¿no?, culturas prehispánicas y después las culturas peruanas. Entonces, sí, simultáneamente se va manejando, ¿no? Se va cambiando la forma y de la manera que nosotros, pero dentro de todo este contexto. Pero hay que saberle explicar cada uno, no es poner por poner, no es por poner, sino que por qué precisamos Perú autónomo y por qué precisamos Perú dependiente, o por qué
mencionamos por ahí, que descubrimiento, conquista, verdad, etc. ¿Cierto? O como dice Luis Alberto Sánchez, culturas prehispánicas, conquista, no quiere considerar descubrimiento, colonia, y finalmente dice, para mí no ha sido emancipación, ha sido una etapa de la revolución. Entonces sí van sustentando. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, para el proceso de investigación, esto es bastante necesario, ¿no es cierto? Conocer cada una de sus características para compenetrarnos en cada una de las etapas. Si no, no estamos, ¿no es cierto? Bien, chicos, así todo por hoy. Nos hemos un poquito recreado. Hay que seguir leyendo, chicos. Poco están leyendo, ¿no? Poco. Entonces al año ya van a dar, a no ser, algunos me han dicho que ya para este año ya van a dar su examen para ejercer la docencia. Y yo veo que poco están leyendo, chicos, definitivamente. Eso significa de que no hay un buen augurio. No hay buen augurio. ¿No? No sé qué es lo que están esperando. Que el conocimiento caiga del cielo, no. Conocimiento lo hace cada uno de ustedes. Entonces, poco están leyendo. Poquísimo. Entonces, no están preparados para el examen. Sí, me han dicho algunos ya, pero yo ya me he inscrito, profesor, para dar examen. Creo que va a ser en agosto, creo, o septiembre, el examen presencial para nombramiento, ¿no? Y para los contratos del próximo año. Entonces, chicos, a prepararse, pues, a leer. Poco están leyendo. Bien, chicos. Y otra cosa también para terminar, esta semana debemos dar el examen. Yo creo que el día viernes damos el examen, ¿no? Ya mañana más avanzamos, vamos a terminar y estamos expeditos para dar el examen. O sea, estamos culminando en la primera unidad para pasar a la segunda unidad. No sé si estén de acuerdo para el día viernes, a la hora que nos toca, creo que a las 11 de la mañana, nos estaríamos dando el examen. Salvo mejor parecer también ustedes. Sí, doctor, Salvo está mejor bien el día. parecer. Ya, entonces, eso mañana me lo confirma. ¿Ya? Bien, chicos, así todo por hoy. Hasta el día de mañana. Cuídense siempre. Hay que abrigarse un poco. El frío está muy intenso. Estamos en pleno invierno. Aquí ha empezado en pleno invierno y también, bueno, nos hemos olvidado de nuestro Año Nuevo Andino, el día de nuestro programa o nuestra especialidad, que ha sido el 21 de junio. Bueno, por estas circunstancias propias de la presencia de este virus, ¿no? Llamado COVID-19, nos ha hecho de que estemos un poco aislados, ¿no? Pero eso no es óbice para poder propiamente recordarnos un poco. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes por ese día tan importante que es para nosotros, ¿no? Porque es una fecha en que hace que nosotros convulsionemos en un proceso de formación y para la vida profesional. La especialidad hoy, programa de ciencias sociales, realmente nos fortalece, nos fortifica y hace que nosotros podamos cumplir una función determinada en el quehacer de la vida social, como la docencia, a través de la especialidad de ciencias sociales. Un abrazo para todos ustedes, chicos, y que verdaderamente tomen mayor fuerza y puedan retomar contundentemente con los conocimientos que debemos tener. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Ana, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.